variable así de sencillo. Teníamos que buscar el mínimo común múltiplo de los índices. Recordemos que en este caso, aunque no se vea, de hecho ya sabemos que cuando no hay subíndice, significa que tengo ahí un 2. Y en este caso, pues es 3. Entonces ya los tengo, que es 2 y 3. Son los índices de los radicales. Y en este caso, el mínimo común múltiplo, pues es 6. Teniendo eso, entonces lo que hicimos el día de ayer fue evaluar ahora, bueno, decir primero que u a la 6 es igual a x. Utilicé este mínimo común múltiplo para ponérselo a la nueva variable. Y evalué. Dije que u a la 6 es igual a 64. Por lo tanto, si yo le saco raíz sexta a u, me va a quedar 2. Ese es el nuevo límite. Por lo tanto, con esto que tengo y los valores que obtuve, voy a hacer el nuevo límite con sus nuevos valores. Y entonces en lugar de x, donde está la x, voy a poner una u a la 6. Ahí está. Y ya tengo, entonces en lugar de raíz de x menos 8, voy a poner raíz de u a la 6 menos 8 entre raíz cúbica de u a la 6 menos 4. Cuando u tiende a 2, o sea, aproxima a 2, como le quieran decir. Con estos nuevos valores, pues ya tengo, convirtiéndolos a fracción, recuerden que es 6 entre el índice de la raíz, en este caso 6 entre 2. 6, que es este, entre 2, que es este. Ok, otra vez, cuando no lo vemos, quiere decir que es 2. Y luego el de abajo, pues otra vez es 6, que es este. Y el 3, que es este. Teniendo esos, pues ya podemos determinar que u a las 6 medios es lo mismo que u al cubo, porque 6 entre 2 es 3. Y u a las 6 tercios, pues es u al cuadrado, porque 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, me queda de esta manera. Tengo u al cubo menos 8 por u al cuadrado menos 4. Ambos son factorizables, que en eso creo nos quedamos ayer, en que íbamos a factorizar estos dos términos. Y bueno, pues para factorizar, pues ya nada más tenemos que en este caso es el cubo del primero menos el cubo del segundo. La raíz cúbica del primero es u y la raíz cúbica del segundo es 8. Y después completamos, que en este caso es el cuadrado del primero, que es u al cuadrado, más el primero por el segundo, que es 2 por u, 2u, más el cuadrado del segundo, que es en este caso es 2 por 2, 4. Y el de abajo, pues es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, me queda u menos 2 por u más 2. Ya quedó factorizado. Igual que en los otros casos, pues u a la menos 2 se puede ir con u a la menos 2 de abajo.
Eso me permite tener la siguiente expresión. Simplificando, ya nada me queda u al cuadrado más 2u más 4 entre u más 2. Ya ahí ya no puedo hacer nada más, entonces lo que voy a hacer, voy a evaluar. Y vamos a evaluar. Esto es, vamos a poner el 2 en todas las sus que encuentre. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí. Y aquí. Es donde estaban las sus. Y ahí está, entonces me queda u al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más 4, entre 2 más 2. Me queda 2 por 2 es 4, más 2 por 2 otra vez es 4, más 4 que es igual a 12. Y abajo pues me queda 4. Y 2 entre 4 me da a 3. Y con eso resolvemos el ejercicio. Ya lo tengo resuelto. Ya está completado ese límite por cambio de variable. ¿Ok? Aquí lo importante, vuelvo a repetir, es que vamos a buscar en este caso el mínimo común múltiplo. Ese es el punto importante en este ejercicio. Ok, bueno, vamos a hacer un último antes de pasar ahora sí a lo que son las derivadas. Y esa es, que es muy similar al anterior. A ver, traten de resolverlo, por favor.
O lo abro así y al ratito. Para que ahorita no te interrumpa tu casa. Espera. Sí, mejor ábrela. Sí, ya ahorita, más al ratito, ¿vale? Ahorita que termine ya te lo paso. Ya ahorita que termine ya te lo paso. Sí, hijo. Sí, sí, está bien.
El resultado es 0.5. ¿Cero punto qué? 0.5. Ok, a ver, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Bueno, era muy similar a la anterior, ¿eh? Lo primero que íbamos a hacer, pues, era evaluar nuestro límite. En este caso era sustituir el uno por estos valores. Si nos damos cuenta, raíz cúbica de uno, pues es uno, y raíz cuadrada de uno también es uno. Entonces, uno menos uno me da cero, y uno menos uno también me da cero. Esto es, aquí hay un error, porque cero sí es un límite válido. Aquí era, me equivoqué, aquí era 0 entre 0, y esa es la indeterminación. Entonces está indeterminado. Entonces, igual que el problema anterior, lo que tenía que hacer era buscar, en este caso, el mínimo común múltiplo. Y otra vez me enfrentaba al tema de tener un subíndice 2 y un 3. O sea, un 3 y el 2. Entonces ya tenía yo que 3 y 2, su mínimo común múltiplo es 6. Entonces me iba a quedar igual que en el caso anterior. U iba a ser a las 6. ¿Dónde está? U igual a las 6. Y entonces, pues igual que el caso anterior, evaluaba, cambiaba el valor de x por el 1. Y una vez que evaluaba, pues hacía mi operación. Raíz sexta de 1, pues sigue siendo 1. Entonces, en este caso, pues en realidad no va a haber mucho cambio, no va a haber cambio en el límite. No significa que no se haya dado, se dio, pero pues nos va a dar el mismo valor. Entonces, va a ser 1. Teniendo esto, igual que el caso anterior, cambiaba yo. Y en lugar de poner x, pongo u a la 6. Es el mismo, la misma situación que en el caso anterior, si se acuerda. Ahora el límite es cuando u tiende a 1. Que les vuelvo a repetir, ahí en ese caso pues coincidió en que fuera el mismo. Ya lo tengo. Y hago lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a dividir el exponente entre el índice. Y me queda 6 entre 3, va a ser 2. Y aquí 6 entre 2 va a ser 3. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, ahora vamos a tener que es el límite de 1 menos u al cuadrado. Otra vez 6 entre 3 me da 2. Entre 1 menos u a la 3. Igual 1 menos 6 entre 2, pues es a la 3. Igual que el caso anterior. Y ahora sí podemos factorizar. Y preguntaba un compañero, bueno, factorizábamos y obteníamos lo siguiente. Obteníamos el valor de u menos 1 por 1 menos u por 1 más u, que es como se factoriza una diferencia de cuadrados. Esta es la factorización.
Y después, pues la factorización de la diferencia de cubos, que esa se factoriza de esta manera. Ok. Esta reglita, le preguntaba a un compañero de ustedes, hay que, si quieren, hasta apúntenla. Les decía, porque él preguntaba por qué no daba aquí un 2 a la U. Porque es igual que los productos notables. Es una regla ya establecida y si ustedes la quieren comprobar, lo pueden hacer. Dividan A al cubo menos B al cubo entre A menos B y les va a dar como resultado esto. No les va a dar un 2 porque no nos está dando una diferencia de variables. Así no nos contiene A cuadrada más B cuadrada al cuadrado o A más B al cuadrado. Si sacamos raíz cúbica, lógicamente nos da B, entonces A menos B. Posteriormente ya no ocupo ocupo el que acabo de sacar y digo que es A al cuadrado, bueno, el cuadrado del primero, que es A al cuadrado, más el producto del primero por el segundo, A por B, me da AB, más el cuadrado del segundo, o sea, U al cuadrado. ¿Sí? Porque yo a ellos no les había puesto esto, ellos nada más les había puesto el 1. Y entonces preguntaban por qué aquí a mí me salía 1 cuando debería de ser 2 y no es el doble, es el cuadrado. De acuerdo a la regla es el cuadrado y ahí está, es el cuadrado. Y esta es la reglita general. Si la quieren apuntar, apúntenla. Así es como vamos a factorizar una diferencia de cubos. ¿Sí? Yo no se las di en el repaso porque obvié que también la habían visto en primer semestre. Bueno, si no se acuerdan, a lo mejor sí la vieron, pero no se acuerdan. Si no se acuerdan, aquí está la formulita. ¿Ok? Bueno, ya está. Factoricé y ahora lo que hago es reduzco porque como tengo U al cuadrado, U menos 1 arriba, U más 1, perdón, U menos 1 menos U arriba y lo tengo también U menos U abajo, pues se va y ya nada más me queda 1 más U, que es esto, entre 1 al cuadrado más U al cuadrado. Y eso ya no lo puedo factorizar. Eso ya se queda de esa manera. Y aunque pudiera, pues para qué le busco más si ya se puede hacer. Entonces ahí lo que hago simplemente es empiezo a hacer la evaluación con respecto al límite que me dieron. Y entonces donde hay una U, pongo el valor. Una En pregunta, maestro, perdón que lo interrumpa. No te preocupes, dime. Ahí donde tiene nada más que es U, 1 al cuadrado más U, no es, sería, sí, ya vi, porque olvídelo, perdón. No te preocupes, sí, ya sé, lo mismo me preguntaron anterior, y qué bueno que lo preguntan, les digo, porque si no nos quedamos con la duda. Aquí sería Sí, 1 por U, y sería 1U, pero pues no, ya sabemos que cuando es un 1, pues ya no lo pongo, no lo puse. A es 1, B es U, entonces sería 1U. Entonces ya les vuelvo a repetir, no pongo el 1, nada más pongo la U. Entonces, bueno, ya, ahí está. Y bueno, ya aquí ya nada más sustituyo, en el caso, les decía, que
En el caso donde tengo U, voy a poner el 1, donde tengo U pongo el 1, donde tengo U pongo el 1, y ahí está. 1, 1 y 1. Y ya está, entonces me queda arriba 1 más 1, pues es 2. Y abajo es 1 más 1, 1 más 1 más 1, pues es 3. 2 tercios. Y ese es el resultado de este límite. Este límite tiene como resultado 2 tercios. Quedó resuelto. Quedó resuelto mi límite. Ahí está. Entonces, esa es la forma en que vamos a resolver por el método de cambio de variable. ¿Sí? ¿Pudimos haber utilizado factorización? Sí pudimos haberlo utilizado, pero iba a ser muy complicada. O pudimos haber hecho una racionalización, pero como es al cubo, hubiéramos tenido que hacer una doble racionalización para poderlo hacer, para poderlo visualizar. Y al final nos iba a salir algo como esto, algo como lo que estamos obteniendo. Se nos iba a dar algo como esto. Si hago una doble racionalización, me va a dar esto, pero o sea, después de haber hecho 10, 15 pasos por cada racionalización, entonces era muy complicado. Entonces, si puedo llegar a él de otra manera, pues mejor utilicémosla. Y en este caso es con el cambio de variable. Entonces, si se dan cuenta, si utilizo el cambio de variable, facilito la resolución de estos límites. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que vamos a resolver límites. Ya vimos los 3 métodos, que fue por métodos algebraicos, que es factorización. Lo vimos por el método de la racionalización, que también es un método algebraico, pero es racionalización. Y a final de cuentas lo estamos viendo por cambio de variable. Y bueno, no se exenta el álgebra, al final de cuentas está implícita. Una vez que hago el cambio de variable, pues aplico mis reglas del álgebra. ¿Ok? Bueno, le comentaba a sus compañeros que en esta ocasión lo que me interesa es que entendamos el concepto de límites y algunas de las formas de realizar, de resolver esos límites. No vamos a ver todo, porque límites también se aplica a funciones trigonométricas, a funciones geométricas, a funciones de geometría analítica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se aplica a todo. Sin embargo, bueno, por cuestiones de enseñanza, ahorita lo que me interesa es que aprendiéramos el concepto. Pero si les llegara a tocar un límite trigonométrico, pues se hace lo mismo. O sea, si me dan el límite del seno de x cuando x tiende a 3, pues lo único que hago es cambio esa x por ese 3 y saco el seno de 3 y ya tengo el límite. El problema es que a veces me van a dejar indeterminaciones, entonces ahí voy a tener que hacer uso de mis reglas trigonométricas, por ejemplo, identidades trigonométricas o o razones trigonométricas. Entonces voy a tener que hacer uso de ese tipo de fórmulas que ya vieron ustedes en otros semestres para quitar la indeterminación, pero es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Nada más es saber esas reglas. Entonces, no vamos a ver más que estos 3 métodos y con estas funciones, porque les vuelvo a repetir, a final de cuentas, lo que son funciones trigonométricas, y eso sí lo vamos a ver en derivación, y en derivación hay fórmulas, y si no, vamos a empezar con el método de los 4 pasos, que es la parte básica de lo que es el cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, con esto cerraríamos lo que es el tema que vamos a hablar de límites, porque vamos a seguir viendo límites en el inicio de lo que es derivación. ¿Ok? Por eso era importante que lo conociéramos. ¿Ok? Bueno, entonces voy a cerrar
archivo y vamos a empezar entonces con a ver tantito porque ya se trabó esta cosa. Ok, entonces ya está. Entonces vamos a empezar.
Ok, vamos a continuar mientras en el cuaderno porque mi computadora se quedó trabada. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar con derivación. Para eso pues hay que entender qué es una derivada. Y derivada pues ya habíamos visto, en algún momento más o menos les mencioné que era una derivada. Les decía que tengo un eje X, perdón, un eje Y y un eje X. Ok, entonces vamos a ver qué es una derivada. Y entonces les decía, tenemos un eje Y y tenemos un eje X. El eje Y, a partir de ahorita ya no lo vamos a llamar como FY, este eje Y, sino F de X. Cuando yo tengo una función, por ejemplo, y quiero saber un valor en un punto, aquí acá por ejemplo, yo sé que este, si yo lo pusiera, tendría una coordenada, vamos a ponerle A, B. Y aquí sería una coordenada, vamos a llamarle C, D. ¿Okay? Entonces yo tendría esto. Y esta distancia que existe de aquí a aquí, vamos a llamarle H. Es una distancia H. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la distancia entre dos puntos? Eso lo vimos en el semestre anterior, cuando teníamos que sacar la distancia entre los puntos. Ok, pero más fácil, lo que vamos a hacer aquí es cambiar y decir que en este punto tengo a f de x. Perdón, tengo a x y tengo a y. Pero ya no le voy a llamar y, vamos a llamarle f de x. Eso es en ese punto. El otro punto que yo tendría, en lugar de llamarlo C, yo sé que también de aquí a aquí tengo una distancia. ¿Ok? ¿Qué va a ser? En este caso, P de A más H, porque aquí ya sería A más H, A más H, F de A más H. ¿Okay? Lo único que estoy sustituyendo son estos valores. Es X más H, puede ser por la función de X más H. ¿Por qué? Porque le estoy dando el incremento que tengo. En lugar de que sea X, pues va a ser X
más lo que hayamos avanzado, es h. Y y pues va a ser también lo que hayamos avanzado más h. ¿Sí? Y entonces aquí tengo que la distancia que hay de aquí a aquí, pues es precisamente esta x más h menos la x. A este le voy a llamar delta x, a este le voy a llamar delta y. Delta, cuando lo vean en química, en física, en lo que sea, delta significa incremento. ¿Sí? O diferencia, como le quieren llamar. Pero regularmente en los libros les van a leer el incremento de x, el incremento de y. Y ya lo tengo, ya tengo que lo que quiero obtener es los valores que existen o el valor que existe o la distancia que existe de este punto a este punto. Pero no lo vamos a hacer con cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que estos valores, yo lo estoy viendo aquí en grande, pero en realidad estoy buscando que sea esta h o este incremento de x se acerque lo más posible a cero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para la derivada tengo una función y lo que hago es partirla en pequeñas partecitas chiquitas para poder calcular después su área? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, pues lógicamente, por cuestiones de enseñanza, pues lo hacemos muy grande, pero en realidad tendría que ser una distancia tan pequeñita, que casi se esté acercando al cero. ¿Okay? Y ahí es donde entra el tema de límites. ¿Sí? Por eso era importante que antes de empezar la derivada viéramos lo que es un límite. Ok, a ver, entonces creo que ya se está. Eso que les puse ahí, yo ya lo había dibujado aquí en la computadora. Esta figura que ya están viendo en este momento, esta figura representa lo que es una derivada. Es lo mismo que yo hice en el caso anterior. ¿Ok? Aquí en lugar de A, pues ya habíamos visto que es X. Es X. Ok, yo puse A para que viéramos que es un punto cualquiera, pero pues vamos a utilizar ya la nomenclatura que se debe de utilizar. Esta es la figura más común que van a encontrar en internet, porque es la figura con la que Newton explicó también lo que es la derivada. Y Newton lo que quería demostrar, bueno, lo que quería obtener, más bien no demostrar, lo que quería obtener con la derivación era, por ejemplo, la velocidad instantánea, que ahorita en la actualidad, pues es muy fácil
encontrar la velocidad instantánea. Conocemos esos términos, conocemos las fórmulas, pero en el tiempo de Newton eso era prácticamente imposible de hacer porque no se habían desarrollado las fórmulas. Él, con estas funciones, con la derivación y con el cálculo, logra determinar todas las fórmulas que conocemos en física. La mayoría fueron calculadas mediante el cálculo diferencial y el cálculo vectorial. Entonces, él lo que hizo precisamente es sacar esas fórmulas. Por eso les digo, ahorita ya es bien fácil calcular la velocidad inicial, la velocidad instantánea, etcétera, etcétera, porque ya conocemos las fórmulas. Pero vuelvo a repetirles, cuando Newton esto no se podía realizar. Entonces, él quiere determinar cuál es la velocidad instantánea. Por eso es que les decía que este incremento, pues básicamente tiene que ser igual a cero o acercarse al cero, ¿sí? Para que sea lo más cercano al punto de origen. Y así es como él determinaba la velocidad instantánea. Entonces empezamos con el primero de los métodos para la derivación, que en realidad son dos métodos. Es el método, la derivación por los 4 pasos, y el otro método es por aplicación de fórmula. Para poder pasar a aplicación de fórmula, primero hay que entender cómo se saca una derivada. Si ustedes no se llegan a aprender las fórmulas, porque son muchas fórmulas, son más de 40 fórmulas, pues no importa, podrán utilizar este método, que es el método de los 4 pasos. Aquí no se necesita más fórmula que la que estamos viendo ahorita en la pantalla. Esta es la fórmula, esta es la conclusión a la que llega Newton, y esta es la base, digámoslo así, de todo el cálculo diferencial. Esta formulita es la base del cálculo diferencial, y esta es la que sí nos tenemos que aprender momentáneamente, aunque en realidad el método de la derivación por fórmula es mucho más sencillo. O sea, ahí ya no tengo que hacer tantos pasos. Aquí son 4 pasos. Cuando lo veamos en fórmula ya no voy a hacer tantos pasos, pero lógicamente Newton y todos los que le siguieron tuvieron que ocupar este método para ir sacando esas fórmulas que nosotros pues ya vamos a utilizar. Entonces, habrá alguna ocasión que se enfrenten a un problema al que ustedes crean que no le pueden aplicar ninguna de las fórmulas y van a tener que recurrir al método de los 4 pasos. Va a ser complicado, pero puede ser que lo encuentren. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto iniciamos ya formalmente lo que es la derivación. Yo les voy a mandar las actividades por Classroom para los límites. Les iba a comentar, empecé a calificar sus límites, pero estaba checando algunas cuestiones, porque hay un método donde elevan al cuadrado lo de arriba y lo de abajo, pero ese método no se puede utilizar porque sí alteramos la ecuación. Entonces vi que algunos de ustedes lo utilizaron. Desde toda estoy haciendo algunos comentarios y todo eso a sus trabajos y se los estoy regresando, pero no se preocupen, ahí nada más lo que quería era que evaluaran los límites sin sacar indeterminaciones. Ya en estos que les voy a mandar, ahora sí tenemos que quitar las indeterminaciones cuando se pueda, lógicamente. Entonces, esa va a ser la actividad que voy a dejar, y el viernes continuamos con y vamos a seguir y vamos a ver lo que es el método de los 4 pasos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por hoy descansen, nos vemos el día viernes, que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente. Hasta el viernes. Adiós.